Se cuenta una historia que un día Jesús se le apareció a un hombre que tenía muchos problemas físicos. Y este hombre oraba constantemente para que Dios le ayudara. Pero ese día Jesús le dijo: necesito que vayas hacia aquella gran roca que está en la montaña frente a tu casa y comiences a empujarla 1 hora diariamente durante 1 año. Aquel hombre se quedó asombrado porque no pensaba que podría hacer aquella tarea. Sin embargo, decidió obedecer y se dirigió hacia aquella enorme roca. Comenzó a empujarla con toda su fuerza día tras día. Él no conseguía moverla. Y un día, ya había pasado cierto tiempo, algunos meses, y él empieza a llorar, empieza a gritar y comienza a expresarle al Señor cómo se sentía. Frustrado, se sentía triste, pensaba que él era un fracaso, estaba enojado consigo mismo. Y en ese llanto amargo, Jesús le dice: ¿por qué estás llorando? Y el hombre le responde: es que no he logrado mover la roca. Y Jesús le responde: yo no te pedí que movieras la roca, yo te encargué que la empujaras. Y mírate, ahora estás mucho más sano, mucho más fuerte, tus músculos han cobrado vida, se han desarrollado, y eso era lo que yo quería. Yo quería animarte, yo quería fortalecerte, yo quería que tú vieras el potencial que hay en ti. Has perseverado y eso es algo importante. Y tú y yo, mi hermano y mi hermana, muchas veces nos sentimos como aquel hombre. Nos frustramos, nos cansamos, miramos en nuestra lógica y no queremos seguir empujando. ¿Y qué es lo que Dios nos ha pedido que empujemos? Nuestros problemas hacia Él, nuestras cargas se las llevemos a Él. Él quiere que tú y yo no nos detengamos. Él quiere que podamos obedecerle en las cosas que Él nos ha mandado y que Él sabe que podemos hacer. Y hoy nosotros tenemos una historia maravillosa que está también en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Y encontramos la historia de cómo, una parte de la historia de este hombre llamado Abraham, un hombre que es sumamente importante conocerlo a él, conocer su historia, su experiencia con el Señor. Lo reflexionan mucho en la religión judía, la religión cristiana y también la religión islámica. Es un hombre que se conoce como el padre de la fe. Es un hombre que Dios no se avergonzó de llamarle su amigo. Pero este hombre que pasó procesos difíciles en su vida, de fe, pruebas de fuego, pruebas de tener que esperar por 25 años promesas de Dios en su vida, pero él permaneció en obediencia, permaneció, diríamos, empujando aquella vida, aquella revelación que Dios había puesto en él. Y este relato en Génesis 12 vamos a leer los primeros versículos y vamos a reflexionar juntos cómo es que suceden este llamado a Él, algo que es tan importante también para ti y para mí, porque tiene algunos elementos que nos pueden ayudar a perseverar, nos pueden ayudar a mantenernos firmes, nos pueden ayudar a que tengamos victoria en el día a día, en el conocer a Dios, en el conocer su plan para nosotros. Por su plan siempre va a ser mejor que el tuyo y el mío. Va a ser un plan que mira mucho más allá de nuestros ojos. Y dicen estos primeros versículos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendecirás a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Dios bendiga su palabra. Hasta ahora hemos visto los primeros capítulos del 1 al 11, como algunos inicios de la primer familia, el primer asesinato, el diluvio, la Torre de Babel, y ahora comenzamos esta historia con Dios haciendo un llamado. Si usted ha leído el capítulo 11, sabemos que ya al final del capítulo 11, los descendientes de Sem, allí, aquel hijo de Noé, están listos para salir también, porque Dios le había revelado a Abraham y a su papá Taré que salieran de la tierra donde ellos estaban. Esa tierra se conocía como Ur de los Caldeos. Era un lugar muy avanzado en la escritura. Tenían grandes templos donde la vida religiosa, que tenía muchos dioses en aquella cultura, se usaban. Entonces todo era una ciudad y era una civilización bastante avanzada, de donde viene tanto Taré, su papá, el papá de Abraham, como Abraham. Y el papá de Abraham no llegó a ir con Abraham a donde Dios también quería posiblemente que fuera. Ya estando en Harán, ahí muere el hermano de Abraham, también llamado así, que era el papá de Lot, porque seguramente usted ha escuchado hablar de Lot, y Lot era sobrino de Abraham, pero su papá había fallecido. Entonces viene Dios y se le revela a Abraham de una manera que tú y yo no entendemos o no sabemos, pero Abraham no tuvo ninguna duda de que Dios se le estaba revelando y le estaba dando una orientación. En medio de aquella cultura de donde Abraham venía, que las personas tenían dioses fabricados por sí mismos, de acuerdo a las estaciones del año, de acuerdo a las necesidades que habían. Las personas decían a los dioses lo que ellos esperaban o lo que ellos pensaban que los dioses iban a hacer. Pero ahora encontramos que es Dios, el Dios no revelado, el Dios único, que le está diciendo a Abraham que le conoce lo que Abraham debe de hacer. Y ahí miramos ya también una gran diferencia. Y en ese tiempo no existía el GPS como ahora. ¿Alguna vez usted se ha sentido perdido sin el GPS? Que no sabe qué hacer. Pregunto yo, porque a mí me ha pasado. Y si usted no tiene su celular cargado y no tiene el GPS, no es como cuando estábamos en nuestros países, que usted le decían allá en Nicaragua las direcciones son del árbol, si estuviera Dalia me va a decir, pero es literal, del árbol de la ceiba, 3 cuadras abajo, 2 cuadras al sur. Yo que llego allá y no conozco nada de eso, ni conozco tantos árboles de la ceiba que habrá, imagínense,
cómo llegamos a la dirección. Pero resulta ser que en Managua todo el mundo sabía dónde era el árbol de la ceiba. Es más, el árbol de la ceiba una vez había existido, pero ya no existe. Entonces los que vivían allí de más tiempo sabían dónde era que había estado el árbol. Increíble, Pastor Trey, pero así es. Increíble. Y la gente llegaba y tú dices, 3 cuadras abajo, ¿cómo sabes que es para abajo? Y hay cuadras para todos lados. Ellos te sabían decir para dónde es abajo, para dónde es al sur. Increíble. Pero aquí, mi hermano, ¿cómo hacemos? Si sabemos que hablamos, estamos como en la Torre de Babel, que hablamos tantos idiomas, y por allá usted se puede encontrar a alguien que le dé una dirección y que le diga. Pero aquí las direcciones son por cuántos minutos, por cuántas millas y demás. Es una sensación de sentirse impotente, el no saber a dónde ir. Hay personas aquí que cuando le han dicho vamos a darte este trabajo, van el día antes para ver cómo es que se llega a ese lugar, cómo se parquea y todos los detalles. Y eso es algo que dice de la prudencia del ser humano, ¿no? Pero ¿qué pasó con Abraham? Dios se le revela a él y le dice, pero Jehová ya le había dicho, ya estaban en Harán, ya habían salido de Ur, pero ahora dice, le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. ¿Se la mostraría en sueño? Puede ser, pero no le dio un GPS. Le dijo, deja tu comodidad, deja tu herencia, puede llevarse el ganado, parece que se llevan el ganado, se llevan los recursos que tenían, que en ese tiempo también se medía por la cantidad de ganado, pero habían muchas cosas que ese dejar tu tierra y dejar tu parentela eran una ruptura fuerte para Abraham, como lo ha sido contigo, como lo ha sido conmigo. A veces no tenemos los anticuerpos de este país cuando recién llegamos. A veces hasta nos enfermamos. Pasamos un proceso de duelo porque no están las personas que nos conocían, las personas que nos vieron crecer, no están aquellas comidas, no saben igual. Y eso significa una ruptura grande para nosotros, volver a comenzar. Pero este llamado a Abraham de dejar todo lo que él conocía, él sabía dónde estaban todas las cosas cuando las necesitaba, dónde quedaba Home Depot, dónde quedaba el súper que vendían el dulcito de guayaba. Él sabía todo, dónde estaba eso, allí donde él vivía. Pero ahora Dios se le revela y este plan para él ¿habría tenido sentido? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Abraham identificó que la voz de Dios era quien hablaba con él y que él no dudó en escuchar y obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Dicen algunos que obedeció a medias porque se llevó a Lot y Dios le había dicho deja tu parentela, y ciertamente en el futuro próximo de Abraham pues sí tuvo algunas dificultades con aquel sobrino. Yo en lo personal miro el gran corazón de él, porque él asumió el rol del papá de Lot, que no estaba, ¿no? Y él decide obedecer a Dios y decide hacerlo de la mejor manera que tenía, ¿no? Con la fe. Dice, y Dios cuando llama a Abraham, aquí en el versículo 2 y 3, también le está dando una promesa, pero en realidad es una triple promesa para Abraham. Le dice, haré de ti una nación grande, te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y a los que te bendijeren, yo los voy a bendecir, y a los que te maldijeren van a ser maldecidos, porque tú vas a ser de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Quién no quiere tener un nombre? ¿Quién no quiere tener bendición? Que no es lo mismo que yo te diga Dios te bendiga, que el Dios del cielo te bendiga. Con toda bendición, que hallemos gracia delante de Él. Entonces Dios toma la iniciativa en llamar a Abraham, en decirle qué hacer,
Y aunque pareciera duro y lógico, es un llamado a la fe, es un llamado a la obediencia, es un llamado a la dependencia de Él, a la dependencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios les daba el maná? Y después vamos a llegar allí, a su pueblo cuando estaba en el desierto. Dios le daba el maná diario y no podían guardar porque se les ponía malo. Pero ahora Dios le está diciendo a Abraham: vete, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar gloria, yo voy a engrandecer tu nombre, yo voy a estar contigo, tú vas a ser de bendición. ¿Y qué era lo que Abraham tenía que hacer? Dejar todo aquello. Y dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lo hizo, dejó todo, soltó todo lo que tenía, lo que le daba comodidad. Y esto parece bonito cuando uno lo lee, ¿verdad? Pero para vivir esto es complicado, porque este hombre que fue llamado amigo de Dios por Dios mismo, comenzó esta aventura con este llamado y creyendo esa triple promesa que Dios le estaba dando, y dejó lo más importante posiblemente para él. Tenía que construirse una nueva identidad, pero este hombre pasó pruebas. Si usted lee desde aquí hasta el capítulo 22 de Génesis, usted se va a encontrar que Dios le da estas promesas, pero él llega a lugares donde había hambre, donde miente, porque estaba su esposa y no quería que lo mataran a él, y dice: es mi hermana. Y Dios sabía cuando lo llamó que él iba a mentir, que él iba a pasar aquellas situaciones. Y Dios sabe de nosotros cuando nos ha llamado a servirle, cuando nos ha llamado a ser sus hijos, cuando nos ha llamado a ser sus discípulos, también que le vamos a fallar en algún momento. Y aún así Él nos sigue puliendo, nos sigue llamando, nos sigue levantando, nos sigue sanando. Y qué lindo es escuchar este relato, esta historia, y decir: ay, qué bonito, qué promesas tan grandes. Qué bonito que Abraham fuera llamado hijo de Dios, que fuera llamado amigo de Dios. Qué bonito que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Pero ¿queremos vivir esto que él vivió? Porque esta aventura que comienza en Génesis 12, después nos damos cuenta cuando Dios, por ejemplo, le cambia el nombre en Génesis 15, 16, 17, en Génesis 18 le cambia el nombre a él y le cambia el nombre a su esposa. ¿Sabe por qué? Habían pasado 14 años. Dios se le aparece aquí, Abraham sale, Abraham camina con Dios. Y ¿sabe qué significa ser bendición para las naciones? Para ser bendición a todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias. Y Abraham no tenía ni siquiera un hijo. Tenía dinero, pero no tenía herederos. Y entonces, ¿qué hacemos? Y él estaba desesperado en algún momento y habla con Dios. Y Dios le dice: te voy a dar un hijo. Cuenta las estrellas. Usted se ha puesto a contar las estrellas. No podríamos contarlas todas. Tendríamos que pasar muchos años. No podríamos. Y Dios le está prometiendo algo tan grande que Abraham ni siquiera podía visualizarlo. Pero iba donde quiera él que llegaba y decía: ¿cómo te llamas? Y él decía: padre de multitudes. ¿Dónde está la fila de niños? Y Abraham: no, todavía no. Pero te llamas padre de multitudes, te lo dijo. Y Abraham esperó y esperó y siguió confiando. Y llega después el capítulo 26, 22 de Génesis. Búsquelo allí para ver si no estoy diciendo algo raro. Y Dios le pide a Abraham que sacrifique a aquel hijo único, porque había tenido a Ismael también. Pero para Dios contaba a Isaac, el hijo de la promesa, el que Dios le había prometido.
y le dice: sacrifícame a este tu hijo Isaac. Y en aquella cultura, otras religiones no tenían tanto problema con hacer eso, porque se acostumbraba en algún momento a sacrificar personas a los dioses para obtener beneficios. Pero el Dios que había caminado con Abraham, el Dios que le había dicho que le iba a dar un hijo y de esa descendencia iba a ser tan grande como las estrellas, ahora le está diciendo que lo sacrifique. ¿Y Abraham qué hizo? Fue al monte Moriah, llevó la leña, llevaba todo. Cuando el hijo le pregunta: papá, ¿y la ofrenda? ¿A dónde? Y él le dice: Dios lo va a proveer. Mire, su confianza absoluta en Dios. Su confianza en que Dios no lo iba a avergonzar, en que Dios no lo iba a dejar. Hebreos dice de Abraham, Hebreos 11:7, si no me equivoco, dice que él creyó contra esperanza, porque no solamente fue que enfrentó situaciones de un lado al otro, con los versículos que leímos, que no tenía hijos, que tenía grandes promesas, que después Dios le dice, es que también su esposa era estéril y él de avanzada edad y ella también. No había realmente algo que él mirara que le ayudara a sostenerse de lo que él miraba, sino más que de Dios. Dice versículo 8 del libro de la carta a los Hebreos en el capítulo 11: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Ayúdeme ahí, dígaselo al que está a su lado. Dile: Abraham obedeció, díselo. Abraham obedeció. Qué linda la niña. ¿Para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, solo con la palabra que Dios le había dicho. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Eso dice la carta a los Hebreos. Muchos años después, Dios toma la iniciativa, Dios llama a Abraham, Dios hace grandes promesas que hasta el día de hoy se están reclamando, porque es Dios quien llama a este hombre para ser padre de una nación y no lo deja solo, no le dice vete y ya, arréglatelas tú como tú puedas. Dios va con él, Dios le va proveyendo lo que él necesita. Dios lo prueba, sí, porque Dios cuando nos prueba quiere ver que tú y yo miremos la fuerza que Él ya ha depositado en nosotros, porque todos los días somos llamados por Dios para buscarle a Él, para conocerle a Él, para que vayamos descubriendo como una aventura el mapa que Él ya tiene trazado para nosotros. El Dios que llamó a Abraham nos sigue llamando a nosotros hoy a obedecerle, aunque no entendamos, aunque no querramos, aunque no sepamos para dónde, pero es un día a la vez, es un pasito a la vez, mantenernos firmes, mantenernos creyendo, mirando al invisible. Amén.
Se dice fácil, cosas lindas de la vida de Abraham, ¿verdad? ¿Quién quiere vivir todo eso que él vivió? ¿Quién puede vivir tu vida y el diseño que Dios tiene para ti? Tú. Dios tiene un diseño único y maravilloso, con un plan único que tú debes de echar a andar. Dios no ha cambiado. Es mejor obedecerle que no retardar sus promesas. Sus promesas son sí, son amén, son grandes, son para hacer bendición. Miren, ¿quién está llamado en este tiempo para hacer bendición a esta generación donde estamos? Tú y yo. Tú y yo somos los llamados a hacer bendición. Y aunque ese llamado incluya renunciar, aunque ese llamado incluya dudar muchas veces, no dejes de responderle a Dios como Él espera que tú le respondas. Porque créeme que cuando algún líder, algún pastor te dicen algo, que hagas algo, que hace falta algo, es Dios mismo llamando a tu puerta. La mies es mucha y los obreros son pocos. Díganmelo a mí, pregúntele aquí al pastor Trey, pregúntele a las hermanas que están todos los días. Dios sigue tocando nuestra puerta. Dios nos sigue llamando. Deja tu comodidad, deja tus prioridades. Ven que tengo algo mejor. Sígueme, obedéceme. Tengo promesas que en mí se cumplen porque yo soy sí y amén. Dios sea alabado, mi hermano, mi hermana. Él te llama hoy a obedecerle, a no mirar atrás. Él te llama hoy porque Él quiere que tú confíes en Él. ¿Cómo podemos confiar en Dios, Ana? ¿Cómo? Aunque no veamos. ¿Ustedes confían en Dios? ¿Que Él les va a proveer? ¿Sí? Cuando usted viene para la iglesia, a veces no hay en la casa ciertas cosas, pero Dios suple. Va a comenzar la escuela y usted todavía no tiene los útiles escolares, pero usted confíe que Dios le va a proveer. Si no tiene, me dejan saber, porque no, eso es un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Y así, ¿cuántos de nosotros necesitamos confiar en Dios? Caminar más con Él, dejar que Él vaya delante de nosotros. Ese es el llamado para hoy. Obedece al Señor, síguele, confía en Él, porque Él no ha cambiado. Él quiere llamarte su amigo. Él quiere que sigas empujando cualquier situación que te está haciendo más fuerte, que te está llevando a conocerle más a Él, a creer más en Él, a confiar más en Él. Vamos a orar. Si tú tienes algo que agradecer al Señor, si tú tienes algo por lo cual decirle a Él: Señor, yo te creo, yo te necesito, no me dejes. Este es el tiempo para hacerlo. Habla con Él, porque Él está en medio de nosotros. Él quiere llenar nuestra vida. Él quiere ministrar nuestra vida. Él quiere tomar nuestras cargas. Él no quiere que te sientas solo o sola. Él quiere que tú sepas que Él va delante de ti. Él quiere que tú sepas que Él proveerá lo mismo que proveyó para aquel sacrificio de su Hijo.